Bienvenidos. En esta oportunidad nosotros, los alumnos de la Universidad Nacional del Callao, hablaremos acerca de la actividad de los microorganismos en el tratamiento de aguas y disposición de los residuos sólidos. En esta oportunidad nosotros veremos si estos microorganismos son eficientes o es una oportunidad viable para estos tratamientos de aguas, así como también de los residuos sólidos, como es el compost y el biogás. Actividad microbiana en el tratamiento de aguas. El tratamiento biológico de aguas residuales se basa en la utilización de microorganismos tales como bacterias, hongos e incluso plantas, los cuales son capaces de eliminar numerosos tipos de contaminantes orgánicos presentes en el agua, ya que se utilizan como fuente de carbono y energía para su propio desarrollo. El grupo de bacterias aeróbicas propician procesos de oxidación y nitrificación. La temperatura y el pH son aspectos a tener en cuenta en dicho proceso con las bacterias aeróbicas, porque viven en un rango de 9 y 28 grados. Además, el pH que soportan está entre 5 y 7. También podemos diferenciar tres tipos de bacterias: las bacterias pseudomonas, las bacterias nitrificantes y las bacterias filamentosas. Aeruginosa, también degrada glucosa oxidativamente, es de color azul verdoso, es aerobia, es más frecuentemente asociado como causa de infección humana, usa un amplio rango de compuestos orgánicos e inorgánicos para su metabolismo, lo que le permite aprovechar sustratos considerados tóxicos, como hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Siguiente. Los ramnolitos vendrían a ser el producto de las bacterias aeruginosas con potencial de bioremediación. Pueden obtenerse a partir de sustratos de bajo costo como los azúcares e hidrocarburos. Sus características claves de los ramnolípidos son la actividad emulsificante y la capacidad de remoción de metales pesados. Sus dos formas en cultivo líquido es el monorramnolípido y diramnolípido. Siguiente. Las bacterias nitrificantes para la eliminación del nitrógeno ocupan dos procesos, el primero de nitrificación y el segundo de desnitrificación. En el primero se reduce la demanda del oxígeno del amoníaco mediante su conversión a nitrato. Se lleva a cabo por las bacterias nitrosomas que oxidan el amoníaco en nitrito y las bacterias nitrobacter que transforman el nitrito a nitrato. En la segunda etapa de desnitrificación, el nitrato se convierte en un proceso gaseoso que es eliminado. El nitrato es reducido a nitrato y luego nitrógeno a gas, mediante la acción de bacterias heterótrofas facultativas. Siguiente. Y bueno, los factores que afectan a la desnitrificación destacan como la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, la cantidad de materia orgánica fácilmente disponible, la concentración del nitrógeno. Y para poder controlar estos dos procesos se utilizan varios tipos de sensores, como el sensor de pH y redox, que son una medida indirecta de la progresión de los procesos, y el otro sensor podría ser los medidores de amonio y de nitrato online, basadas en la técnica de ion selectivo. Siguiente. Las bacterias filamentosas se pueden clasificar en tres grandes grupos según su comportamiento: bacterias formadoras de flóculo, bacterias dispersas y bacterias filamentosas. Grupo de bacterias anaeróbicas. El proceso anaeróbico se desarrolla a través del metabolismo que procesan distintas bacterias, las cuales se distinguen en cuatro tipos de bacterias: hidrolítica, fermentativas, acidogénicas, acetogénicas y metanogénicas. Profíticos anaeróbicos activos los carbohidratos, grasas y proteínas convirtiéndolos en ácidos orgánicos, ácido acético, butírico y alcoholes de bajo peso molecular.
Bacterias fermentativas acidogénicas son formadoras de ácidos en reducción de la materia orgánica. Estas bacterias se desarrollan bien en ambientes anaeróbicos y continúan el crecimiento mientras haya comida disponible. Mientras crecen, continúan produciendo ácido en el digestor. Bacterias acetogénicas. El proceso de digestión se da con la eclisis bacteriana de los materiales que aporta a romper los polímeros orgánicos insolubles, tales como carbohidratos, y los transforma en compuestos adecuados para otras bacterias. Las bacterias acidogénicas convierten los azúcares y aminoácidos en dióxido de carbono, hidróxido, amonio y ácidos orgánicos. Las bacterias acetogénicas entonces convierten estos ácidos resultantes en ácido acético con la producción adicional de amonio, hidrógeno y dióxido de carbono. Finalmente, en la fase metanogénica se convierten estos productos en metano y dióxido de carbono, gas de alto poder calorífico conocido como el biogás. Siguiente. Bacterias metanogénicas. El otro tipo de bacterias importantes en la digestión anaeróbica son las bacterias metanogénicas, las cuales son formadoras de metano. Las bacterias metanogénicas consumen el ácido producido por las bacterias acidogénicas y producen metano como producto final. Siguiente. Bueno, los microorganismos presentes en el compostaje. ¿Qué es el compostaje? Es un proceso de composición termofílica aeróbica de residuos sólidos orgánicos cuya acción es encargada por poblaciones mixtas de microorganismos en condiciones controladas con el propósito de producir material orgánico estabilizado y humificado. El producto final obtenido puede ser utilizado como fertilizante. La transformación de la fracción orgánica de los residuos a través del compostaje constituye un adecuado procedimiento de tratamiento y valorización de los residuos, evitando así los efectos que causa su vertido inadecuado tratamiento al medio ambiente. Aquí tenemos características: uso energético, consumidor neto de energía, productos finales, el humo, el dióxido de carbono y agua, reducción de volumen hasta el 50%, tiempo de procesamiento 20 a 30 días, el objetivo primario, reducción de volumen, objetivo secundario, producción de compost. Aquí algunas bacterias. Fases del compostaje. La fase mesofílica presenta una temperatura ambiente que comienza a incrementarse mientras el pH disminuye. El desarrollo es de 20 grados a 40 grados Celsius, donde se compone con rapidez azúcares, almidón, proteínas, grasas, liberando así gran cantidad de energía. Y esta etapa puede durar de 24 a 72 horas. En cuanto a la fase termofílica, la temperatura alcanzada durante esta etapa del proceso garantiza higienización y eliminación de patógenos, larvas y semillas. El proceso puede durar entre una semana en sistemas acelerados, pero si fuese en sistema de fermentación lenta, dura de 1 a 2 meses. Transcurrir el tiempo de dicha fase disminuye la actividad biológica y se estabiliza el medio. La fase de descomposición mesófila de enfriamiento se da la degradación de la celulosa y la lignina por bacterias y hongos visibles como el Aspergillus y el mucor. También se da el descenso de la temperatura igual o menor a 40 grados centígrados. Asimismo, se desarrollan nuevamente los microorganismos mesófilos, y estos mesófilos también terminan usando nutrientes como la celulosa y la lignina restantes en la pila. Finalmente, el pH del medio desciende levemente y aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. Para la fase de maduración, la temperatura y pH se estabilizan. Ocurre la temperatura ambiente de 20 a 22 grados Celsius y el pH de 7 a 8 de rango. También hay un descenso del consumo de oxígeno, se estabiliza y polimeriza el compost a temperatura ambiente, se da la eliminación de la fitotoxicidad, escasean los nutrientes y se desciende la actividad bacteriana. Asimismo, también se producen reacciones secundarias de condensación y polimeración de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlbicos. Así también los actinomicetos precisamente adquieren especial importancia en la formación de estos ácidos húmicos y a su vez producen antibióticos que inhiben el crecimiento de bacterias y patógenos. La importancia de los microorganismos en los residuos sólidos. En este caso, microorganismos presentes en el biogás.
El biogás es un tipo de biocombustible obtenido de las reacciones químicas efectuadas por bacterias sobre la materia orgánica. El biomasa y biogás contienen los microorganismos metanogénicos, completan el proceso de digestión anaeróbico mediante la formación del metano a partir de sustratos monocarbonados o con los átomos de carbono unidos por enlace covalente, como el acetato, metanol y algunas metilaminas. El grupo de microorganismos anaerobios en la elaboración del biogás son hemoacetonas, sulfato reductoras, arqueas menógenas. Los microorganismos involucrados en las distintas fases son Clostridium, Ruminococcus, Eubacterium, Bacteroide, metanogénicas. Estos en el proceso varían dependiendo de los materiales que serán degradados. Entre los principales, ¿no?, son estos presentes microorganismos. Los procesos biológicos en la generación del metano comprenden la hidrólisis, acidogénesis y metagénesis. En la hidrólisis es la composición biológica de polímeros orgánicos en moléculas más pequeñas, y este proceso se lleva a cabo por medio de enzimas denominadas hidrolasas y capaces de solubilizar la materia orgánica y romper enlaces específicos con ayuda del agua para poder ser utilizadas. En los acidogenosis es el proceso a través del cual las bacterias anaerobias producen acetato a partir de diversas fuentes de energía. Metanogenosis es la última etapa de la maduración y conversión de materia orgánica a hidrocarburos. La metanogenosis se produce a temperatura de 150 a 200 grados Celsius. El metabolismo de microorganismos anaeróbicos reducen autotróficamente compuestos poliméricos, oligómeros, monómeros y el dióxido de carbono, utilizando el hidrógeno como fuentes de electrones, y es responsabilidad de estos microorganismos la descomposición de los ácidos grasos y compuestos aromáticos. Muchas especies son capaces de descomponer sustratos complejos a través de mecanismos especiales.